Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que estén todos y todas muy bien. Les quiero dar nuevamente la bienvenida a esta clase de introducción al derecho mercantil. Estamos muy contentos, como todas las sesiones, por contar con su participación. Para nosotros es más que importante poderles ayudar y pues colaborar con todos y todas. Estas clases de derecho mercantil, como les comentaba en la sesión anterior, pues las hacemos con todo gusto para todas aquellas personas que empiezan en esta rama de derecho, pero también para los profesionales que nos acompañan esta noche como un repaso que nunca cae mal. Así que muchísimas gracias por su conexión. Estamos acá ya por iniciar nuestra clase del día de hoy, la segunda clase de este curso, de esta jornada de 3 clases de introducción al derecho mercantil. Hoy tendremos el gustazo de contar con un gran profesional que, pues como lo dijimos la anterior vez, pues es un crack también en el área de derecho mercantil. Y pues para ello quiero darle la bienvenida a mi compañero Otto, quien nos va a presentar a nuestro maestro. Otto, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Romeo? Buenas noches. Es un gusto estar con vos y estar con el licenciado. Es un placer a todos y todas que nos acompañan en esta noche. Quiero presentar al licenciado, al catedrático, al especialista del derecho mercantil que nos acompaña el día de hoy para hacer la disertación sobre el tema del comerciante individual. Es el licenciado Benjamín Ramírez Urizar. Él es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala de la Facultad de Derecho. Él creció en Inglaterra y realizó pasantías en Cambridge, realizó pasantías en el juzgado de primera instancia penal y trabajó en el tema de derechos humanos y su especialidad es el litigio corporativo y constitucional. Licenciado Benji, es un honor tenerte acá con nosotros. El tiempo es tuyo. ¿Qué tal, Otto? Muchas gracias. Y Romeo, pues muchas gracias, les agradezco a ustedes y sobre todo también a Más Derecho y Facultad Inteligente que están brindando este espacio para tanto profesionales como estudiantes, ¿verdad? Para que se puedan seguir capacitando en todos los temas que son de alto interés y para seguir pues estudiando de una forma correcta, ¿verdad? Entonces, como aquí les contaron Romeo y Otto, pues hoy vamos a ver el tema del comerciante individual y sus auxiliares, que en la actualidad siento yo que es un tema que tenemos que manejar bastante. No sé si ustedes se han dado cuenta que con todo este tema de la pandemia, del COVID-19, ¿verdad? Hay muchas personas que se quedaron sin trabajo, sí, lastimosamente, entonces tienen que buscar formas de emprender y una de estas formas pues es creando sus negocios, ¿verdad? Y he recibido muchas solicitudes de personas que quieren inscribir sus empresas, inscribirse como comerciantes, ¿verdad? Por esta situación en la que nos encontramos. Entonces, no solo para el tema de estudio, para los que van ahorita a optar al octavo semestre de la facultad, sino también para tema que nos sirva para la práctica, ¿verdad? Entender bien esta figura del comerciante individual para que nosotros en un futuro, los que ya son profesionales, pues podamos realizar esa asesoría de una forma correcta a nuestros clientes, ¿verdad? Entonces le Así es, agradezco aquí pues a los... muchísimas gracias. Muchísimas gracias Perfecto. pues por el tiempo, también por la oportunidad de estarnos acompañando. Los dejamos pues en muy buenas manos. Aprendan, pongan atención, por favor. Les suplicamos de que puedan comentar su nombre pues para efectos de asistencia. Y además, si nos ayudan a compartir este live sería genial porque el fin es colaborar con más compañeros y compañeras. Así que los dejamos con el link Benji. Nos miramos al final de la transmisión. Muchas gracias. Gracias, Otto. Gracias, Romeo, mucho gusto. Muy bien, entonces como les había comentado, nuestro tema de hoy es el comerciante individual. Vamos a hacer una breve explicación en qué consiste, cuál es el concepto del comerciante individual, ¿verdad? Puesto que es un curso de introducción al derecho mercantil, vamos a establecer los conceptos necesarios que nosotros necesitamos manejar a la hora de querer entender en sí en qué consiste un comerciante individual, ¿verdad? Entonces, para comenzar este tema es necesario que nosotros podamos manejar una definición del mismo. ¿Sí? ¿Cómo podríamos nosotros definir al comerciante individual? Perfecto. Una definición como tal es muy difícil que nosotros lleguemos a encontrarla, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros tal vez estudiar en este caso lo que a nosotros nos otorga el Código de Comercio. Si bien es cierto, ustedes pueden ir al artículo número 2 del Código de Comercio y van a encontrar ustedes las actividades que tienen que realizar los comerciantes para que sean considerados como tal, ¿verdad? Entonces veamos el artículo número 2 del Código de Comercio.
Y si me hacen favor ahí los compañeros de cambiar la diapositiva para comenzar con el siguiente. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿cómo podríamos definir nosotros al comerciante individual? Esta es una definición muy breve, ¿verdad? Que nos ayuda a nosotros a entender que es una persona individual cuya profesión es el tráfico comercial, ¿sí? ¿Qué entendemos nosotros el tráfico comercial? Para que nosotros entendamos el tráfico comercial necesitamos saber cuáles son las actividades comerciales o actividades mercantiles que el Código de Comercio en este caso nos ayuda a encuadrar un poco para la definición del comerciante, ¿sí? Ahora que sabemos qué es un comerciante, debemos saber qué elementos debe reunir un comerciante para ser considerado como tal. Es muy importante que se reúnan todos estos elementos para poder considerar a un comerciante como tal. El primer elemento que establece, sí, es que el comerciante siempre debe ejercer en nombre propio, sí, por eso es considerado como comerciante. Las actividades comerciales que él va a realizar las ejerce a nombre propio. Luego, el siguiente elemento que tenemos del comerciante individual es la finalidad del lucro. ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? Los principios filosóficos del derecho mercantil o los principios rectores del mismo, ¿sí? Debemos saber de que uno de los principios es que se debe tener una finalidad de lucro en el derecho mercantil, ¿sí? Entonces, el comerciante siempre en sus actividades, ¿qué es lo que va a buscar? ¿Qué busca el comerciante en su actividad? Busca lucrar, busca generar utilidades, sí, ganancias. Eso es lo que busca un comerciante al realizar las actividades mercantiles. Recuérdense que los fines del comerciante no son benéficos, ¿sí? Sino son fines de ¿qué? De lucro. Entonces siempre se tiene que reunir una finalidad de lucro para que el comerciante se le considere como tal. Luego, el siguiente elemento que debe reunir todo comerciante es que se debe de dedicar a actividades mercantiles. ¿Sí? Esto es muy importante porque toda actividad que realice un comerciante debe ser una actividad mercantil. Esto va de la mano con la finalidad de lucro, porque estas actividades que buscan un lucro, ¿verdad? Una ganancia o una utilidad. Cualquiera de esas palabras que utilicemos, pues, es correcta, ¿sí? Muy bien. Ahora, si ustedes se preguntan, ¿qué son las actividades mercantiles o cuáles son las actividades mercantiles que regula la legislación guatemalteca? Para dicho fin, nosotros podemos remitirnos al artículo 2 del Código de Comercio. ¿Qué establece el artículo 2? Aquí en los 4 numerales que nosotros encontramos en el Código de Comercio, podemos encontrar entonces las actividades mercantiles según la legislación guatemalteca. Veamos uno por uno cada uno de estos numerales para que nosotros podamos entender qué debemos realizar nosotros como comerciantes. Primero, tenemos la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios. Toda industria que se dedica a producción o transformación de bienes se le considera como comerciante. ¿Sí? Toda clase de industria que ustedes vean en la práctica, sí, que produzcan alguna clase de bien o que transformen dichos bienes, pues entonces ya reúnen el elemento como una actividad mercantil. Ahora, la industria o la producción de bienes o transformación de bienes no es la única actividad que se puede considerar como una actividad mercantil, ¿verdad? Que es la que miramos más o menos en la práctica más comúnmente, ¿verdad? Pero también la prestación de servicios. Esto es muy importante porque los comerciantes no solo se tienen que encargar a producir algún bien o a transformarlo, sino también se pueden encargar a prestar algún tipo de servicio. Sí, eso es muy importante que nosotros lo establezcamos dentro de las actividades mercantiles. Ahora, esto es cuando recuérdense que vimos que el primer elemento era ejercer en nombre propio. Entonces, el comerciante realiza todas estas actividades a nombre propio. Las utilidades que quiere generar son para él mismo. Ejerce a nombre propio con su finalidad de lucro todas estas actividades. Veamos el siguiente numeral para ver qué otras actividades regula la legislación guatemalteca, específicamente en el Código de Comercio. Establece que la intermediación en la circulación de bienes
y la prestación de servicios. O sea que el comerciante no solo puede producir los bienes, transformarlos y prestar servicios, sino también puede ser un intermediario en la producción de dichos bienes, ¿sí? O en la prestación de los servicios. Si se dan cuenta, este numeral segundo del artículo 2 es la figura más común que nosotros vemos en la práctica de los comerciantes. No sé si ustedes se dan cuenta que la mayoría de comerciantes en la actualidad son intermediarios, porque no siempre los comerciantes son los que producen los bienes, sino únicamente se encargan de la venta de los mismos, de la distribución de los mismos. Entonces, si no se encargan de la producción de los bienes, también pueden formar parte de la intermediación de los mismos. Esta es la figura más común que nosotros miramos en la práctica, en la intermediación de la circulación de los bienes y de la prestación de los servicios. Veamos el tercer numeral. Veamos la siguiente actividad comercial que establece la legislación guatemalteca. Luego tenemos la banca, seguros y fianzas. Esto pues lo vemos también en la práctica mucho, ¿verdad? Los bancos, las personas que se encargan a la banca, seguros y fianzas, esto lo vemos más seguido en los comerciantes sociales, sí, no en los comerciantes individuales, pero si bien es cierto, este artículo establece todas las actividades mercantiles, porque recuérdense que la legislación regula los comerciantes individuales, pero también están los comerciantes sociales, que son las sociedades mercantiles que establece el Código de Comercio. Entonces, este numeral tercero casi siempre son comerciantes sociales que se encargan a realizar estas actividades mercantiles. Y por último tenemos que también, pues el último numeral es los auxiliares de los anteriores. Ya más adelantado en la presentación, pues vamos a entrar a ver quiénes son los auxiliares de los comerciantes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de conformidad con el artículo 2, los numerales 1, 2 y 3 establecen las actividades mercantiles que pueden realizar toda clase de comerciantes, ya sea los comerciantes individuales o los comerciantes sociales, quienes son las sociedades mercantiles. En su próxima clase, pues ya van a entrar a ver ustedes un poco a fondo con relación a los comerciantes sociales. Hoy nos interesa ver el comerciante individual. Bueno, ya entendimos entonces que se debe ejercer las actividades a nombre propio, la finalidad del lucro, ¿sí? Y las actividades mercantiles, y ahora ya tenemos una idea, ¿sí? En qué consisten dichas actividades mercantiles. Ahora existe un elemento muy importante, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente elemento? Que los comerciantes individuales deben de estar debidamente inscritos, ¿dónde? En el registro mercantil. Para dicho efecto, tenemos ahí el fundamento legal de la inscripción del comerciante individual en el artículo 335 del Código de Comercio. Este artículo pues dispone lo relativo a los requisitos que se debe de cumplir al momento de ingresar la solicitud del comerciante individual. Ya cuando terminemos, ya vamos a ver cómo se realiza esta inscripción en la práctica, ¿verdad? Solo como dato curioso, les comento que ahora es mucho más fácil esta inscripción, puesto que previamente se requería de una declaración jurada mediante el formulario que entregaba el registro. Ahora solo es simplemente llenar un formulario, el mismo se puede hacer en línea o se puede presentar en persona en el registro, ¿verdad? Entonces, estos requisitos que se deben de cumplir en el formulario los encuentran ustedes en el artículo 335 del Código de Comercio. Ahora, si ustedes piensan que la definición que vemos aquí en la presentación es muy simple, ¿sí? Podemos establecer que un comerciante entonces es toda persona individual cuya profesión es el tráfico comercial, ¿sí? Y realiza las actividades y podemos enumerar las 3 actividades que señala el artículo número 2. Y con eso ya podemos nosotros manejar una definición más completa de lo que establece el comerciante individual, ¿verdad? Entonces recuérdense que esas actividades no solo las puede ejercer el comerciante individual, sino también
las pueden ejercer los comerciantes sociales, que son las sociedades mercantiles. Muy bien. Ahora que ya nosotros podemos manejar en sí un concepto, ya entendemos en qué consiste ser un comerciante individual, debemos saber nosotros qué requisitos debemos de cumplir nosotros para poder ser comerciantes individuales, ¿verdad? Porque les puede surgir a ustedes tal vez la duda de qué necesito yo, sí, aparte de la inscripción, para poder optar a una inscripción en el registro mercantil y que el mismo registro no me rechace a mí dicha inscripción, ¿qué requisitos debo de cumplir? Pues los requisitos que se deben de cumplir son muy simples, ¿verdad? Veamos el artículo 6 del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque en el artículo 6 establece que todo comerciante, ¿sí? Debe de ser hábil para contratar y obligarse. ¿A qué se refiere esto entonces? Que para ser comerciante yo debo tener capacidad de ejercicio, ¿sí? Debo poder ser sujeto de derechos y obligaciones. A esto se refiere el artículo 6, ¿sí? Que únicamente, ¿qué requerimos nosotros? Tener capacidad de ejercicio. ¿Y cuándo obtenemos nosotros dicha capacidad de ejercicio? Esta capacidad de ejercicio nosotros la obtenemos con la mayoría de edad. Si ustedes tienen ahí a la mano su código de comercio, pues de una vez pueden ustedes hacer la relación del artículo 6 con el artículo número 8 del Código Civil que regula lo relativo a la capacidad de ejercicio. Entonces, si se dan cuenta, para ser comerciantes, ¿qué necesitan? Necesitan ser mayores de edad capaces, ¿sí? Recuérdense que pueden existir mayores de edad incapaces. Entonces debemos de tener nosotros nuestra capacidad de ejercicio y estar en el libre ejercicio de todos nuestros derechos civiles y mercantiles. Esto es muy importante. Ahora, existe una duda que le surge a la gente, ¿verdad? Ahora se los explico. Preguntan, a veces me han preguntado, ¿puede un menor ser un comerciante? Si les pregunto a ustedes qué tienen que contestar, pues no, ¿verdad? De conformidad con lo que establece el artículo 6, ¿sí? ¿Y los incapaces pueden ser comerciantes? Pues tampoco, ¿verdad? Una persona que fue declarada en estado de interdicción, ¿sí? Como ya no goza de su capacidad, tampoco puede ser comerciante. Pero puede darse el siguiente caso, ¿sí? Puede darse el caso que un comerciante, ¿sí? Ya se encontraba inscrito en el registro mercantil como comerciante individual, ¿sí? Y en ese lapso de tiempo fue declarado en estado de interdicción. ¿Qué sucede en este caso? Digamos que este comerciante ya contaba con sus empresas, las empresas funcionaban bien y fue declarado en estado de interdicción. ¿Qué sucede en este caso? Para dicho efecto, quiero que veamos el artículo número 7 del Código de Comercio. Aquí establece que es facultad del juez, ¿sí? Bajo un dictamen de un experto, declarar si puede seguir o no en funcionamiento dichas empresas. ¿Y cómo se daría en este caso? Debería ser mediante el representante legal que se nombre para el declarado en estado de interdicción. Entonces, ¿quién será el encargado de administrar dichas empresas? Pues en este caso sería el representante legal del declarado en estado de interdicción. También se puede dar un caso. ¿Qué otro caso se puede dar? Que un menor, mediante alguna herencia, ¿sí? Le hayan heredado alguna empresa, ¿sí? Entonces, ¿cómo podrá ser este menor de edad titular de la empresa si no puede ser comerciante individual y no tiene su capacidad de ejercicio? Pues aquí también el juez, ¿sí? Tiene la facultad de decidir, ¿sí? Si se puede realizar esta mediante el representante legal del menor de edad, pues que en este caso sería quien ejerza su patria potestad o algún tutor del mismo, ¿sí? Entonces es importante que tengamos estas situaciones en mente, ¿verdad? Porque se puede dar mucho en la práctica, ¿sí? Tal es el caso de la declaratoria del estado de interdicción, como de la herencia de alguna clase de empresa a algún menor de edad. Sí, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en mente y pues esto ya lo encontramos en el artículo 7 del Código de Comercio para que ustedes no tengan duda con respecto a dichas situaciones. Muy bien.
Entonces, con esto ya sabemos que únicamente debemos de gozar de nuestra capacidad de ejercicio ya una vez somos mayores de edad. Gozamos de nuestra capacidad de ejercicio y llenamos los requisitos que establece el artículo 335 para la inscripción del comerciante individual y a nosotros podemos realizar dicha inscripción en el Registro General Mercantil de la República. Muy bien, perfecto. Vamos a seguir entonces, no sé si me hacen favor ahí de cambiar de diapositiva, por favor. Muy bien, muchas gracias. Ahora nos puede surgir la siguiente duda. ¿Puede un extranjero ser comerciante individual en la República de Guatemala? Si les preguntan, vean el artículo 8. ¿Qué establece el artículo 8? Que los extranjeros pueden ejercer el comercio. Los extranjeros sí pueden ejercer el comercio en la República. ¿Y qué requisito deben de cumplir? Pues el mismo requisito que un guatemalteco, ¿sí? Realizar su inscripción en el registro mercantil, ¿sí? Recuérdense que los extranjeros, ¿de qué forma se van a identificar aquí en el país? Pues se identifican mediante su pasaporte. Entonces, un extranjero sí se puede identificar. Si al momento de realizar su solicitud en el registro mercantil no existirá ningún problema si es un extranjero. Esto también lo ven más común en las sociedades mercantiles. En las sociedades mercantiles que son sociedades ya transnacionales, ¿verdad? O que son sociedades que tienen sus sucursales en la República, ¿sí? Las sociedades pueden ser extranjeras, claro que sí pueden, entonces eso lo ven más común en la práctica, pero un comerciante individual que es extranjero también puede constituir su empresa en Guatemala y funcionar, ¿verdad? Entonces, que no nos surja duda en cuanto a los comerciantes extranjeros. El Código de Comercio, cuando fue promulgado en el año 1970, pues establecía unos requisitos adicionales que debían de cumplir los extranjeros. Sí, ante el Ministerio de Economía debían de solicitar alguna autorización, pero ahora, pues por las reformas que hubieron en el año 95, ¿verdad? Ya los comerciantes extranjeros, pues únicamente deben de cumplir con su inscripción en el registro mercantil. Perfecto. Ahora los cónyuges comerciantes. Veamos el artículo 11. Los cónyuges conjuntamente pueden ejercer el comercio. Eso es importante que nosotros lo sepamos. Si ejercen conjuntamente el comercio, se les considerará como comerciantes a los cónyuges. Si ya lo pueden hacer de forma separada o lo pueden hacer de forma conjunta. O sea que unos cónyuges podrán constituir una empresa en copropiedad. Es correcto, sí lo pueden hacer. ¿De conformidad con qué? Con el artículo 11 del Código de Comercio. Entonces ya vimos qué requisitos deben de cumplir los comerciantes individuales, ya sean tantos como nacionales como extranjeros, ¿verdad? Y todo esto lo encontramos en los primeros artículos del Código de Comercio. Muy bien, no sé si me hace favor ahí de continuar con la siguiente diapositiva. Perfecto. Ahora, es importante que nosotros sepamos establecer, ¿sí? A quienes no se les considera como comerciantes, ¿sí? Porque existen ciertas personas que, si bien es cierto, en algún momento, ¿sí? Ejercen alguna actividad comercial, ¿sí? No se les considera como comerciantes. Vean, para dicho efecto, quiero que nos remitamos al artículo 9 del Código de Comercio. ¿Qué establece dicho artículo? Ese artículo establece que quienes no son comerciantes. El primer numeral establece quienes ejerzan una profesión liberal, ¿sí? Si a alguno de ustedes les surge duda en cuanto a qué es una profesión liberal, pues ustedes están estudiando, ¿sí? Para los que están ahorita en la universidad todavía, ustedes están estudiando para obtener un título como abogados y notarios y licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Al obtener ustedes, pues ustedes ya ejercerán una profesión liberal, ¿sí? O sea que ese título les va a otorgar a ustedes una profesión liberal. O sea que al abogado, ¿sí? A la persona que ejerce como abogado y notario, no se le reconoce como comerciante. Si bien es cierto, prestan un servicio,
¿sí? Ya vimos que en las actividades comerciales está la prestación de servicios. Si bien es cierto, los abogados y notarios prestan un servicio, ¿sí? No se les considera como comerciantes. Tal es el caso de todas las profesiones que se les ocurran, ¿verdad? Abogados, médicos, ingenieros, ¿sí? Esas personas no son consideradas como comerciantes. Muy bien, vamos con la siguiente. Aquí este artículo establece los que desarrollen actividades, no sé si me pueden ahí regresar a la muy bien, gracias. Los que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias o similares en cuanto se refiere al cultivo y transformación de los productos de su propia empresa. ¿Sí? Yo sé que les puede surgir cierta duda en cuanto a este numeral segundo del artículo número 9. ¿Por qué? Porque ustedes se preguntan por qué hay tantas empresas que desarrollan actividades agrícolas o pecuarias o similares en cuanto se refiere al cultivo y transformación de los productos de su propia empresa. Aquí las palabras claves son a los productos de su propia empresa. O sea que los desarrollen actividades agrícolas, pecuarias o similares únicamente a los productos de su propia empresa, a esas personas no se les considerará como comerciantes. ¿Sí? Entonces sí pueden existir comerciantes que se dediquen a dichas actividades, ¿verdad? Pero hacemos la diferenciación en la última frase de dicho numeral cuando se refiere al cultivo y transformación de los productos de su propia empresa. Entonces, que no nos surja alguna duda en cuanto a dicho numeral del artículo número 9. Muy bien. Ahora seguimos. ¿A quiénes más no se les considera como comerciantes? A los artesanos que trabajen únicamente por encargo o que no tengan almacén o tienda para el expendio de sus productos. Sí, entonces a estos artesanos informales que se lo conoce, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado del comerciante informal, ¿verdad? Estas personas que únicamente trabajan por encargo o no tienen algún establecimiento, no tienen su localito, sí, no tienen un lugar donde expenden dichos productos, pues a estos comerciantes informales, si bien es cierto, tienen la palabra comerciante, ¿verdad? Legalmente no se les conoce como comerciantes como tales, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros sepamos que a estas, tenemos estos tres numerales en el artículo 9. A estas tres personas que realizan estas actividades, la legislación guatemalteca no los considera como comerciantes. Muy bien. Ahora existe uno que no se encuentra en el artículo 9, pero podemos verlo en el artículo 13. El artículo establece que el Estado y sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, las municipalidades o cualquier entidad pública no es comerciante, ¿sí? Si bien es cierto, ustedes pueden ver de que existen algunas entidades públicas, ¿sí? Algunas entidades descentralizadas que realicen actividades comerciales. Si bien es cierto, sí lo hacen, ¿verdad? Ustedes ven que el Estado y algunas de sus entidades o municipalidades realizan algunas actividades mercantiles. Si bien es cierto, ellos realizan estas actividades mercantiles, a cualquier entidad pública no se le puede considerar como comerciante. Entonces es importante que nosotros también tengamos esto en mente, porque en este caso no se puede llevar a cabo la inscripción de comerciante de ninguna entidad pública, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos esto. Ahora sí le pido favor ahí si podemos cambiar de diapositiva. Perfecto. Ahora, antes de ver los auxiliares del comercio, que es la siguiente parte de la presentación del día de hoy, pues ya quiero que recapitulemos un poco, ¿verdad? Ya entendemos bien nosotros entonces en qué consiste el comerciante individual, cuáles son las actividades que va a realizar el comerciante individual, ¿verdad? Entonces es muy importante en que nosotros tengamos en mente estas actividades, ¿verdad? El concepto del comerciante. Ya sabemos que los extranjeros sí pueden ser comerciantes, ¿verdad?
y los cónyuges también pueden ejercer el comercio conjuntamente. Y ya sabemos a quienes no se les considera como comerciantes según el artículo 9 del Código de Comercio. Ahora se preguntan ustedes, si esto vámonos ya más a la práctica, ¿verdad? ¿Cómo realizamos nosotros una inscripción de comerciante individual? ¿Cómo lo hacen ustedes? Pues es algo muy, muy sencillo, ¿verdad? Por si alguna vez ustedes quieren hacerlo, hacer el favor a alguien de inscribir esto, pues les sugiero que lo hagan solo para que ustedes sepan en la práctica, ¿verdad? Cómo se realiza, es muy fácil, ¿sí? Los abogados pueden solicitar su usuario en Mi Negocio en la página del Registro Mercantil de la República. La inscripción del comerciante individual simplemente se hace mediante un formulario, ¿verdad? Se llena un formulario en la página de Mi Negocio y se envía la solicitud. Y luego ustedes únicamente tienen que esperar de que los operadores del registro mercantil revisen la solicitud, que todos los documentos que ustedes hayan subido al sistema, ¿verdad? Se encuentren bien, que no haya errores en los nombres, en el CUI del DPI, ¿verdad? Una vez autorizada la solicitud, pues ustedes ya tienen su inscripción como comerciante individual. Ahora, la inscripción del comerciante individual casi siempre va de la mano de la inscripción de una empresa, ¿verdad? Porque las personas normalmente les van a pedir a ustedes, ¿sí? Fíjese que quiero inscribir mi empresa, quiero constituir una empresa o quiero tener mi patente. Sí, en la práctica sí dice la gente, ¿verdad? Quiero tener mi patente, dice. Muy bien, entonces ustedes al momento de realizar la inscripción de una empresa, ¿sí? La inscripción de una empresa de igual forma se hace mediante con un simple formulario, ¿verdad? Ustedes van a llenar el formulario, ya sea que puedan ustedes acudir al registro mercantil, ahí les extienden a ustedes el formulario, lo bajan en la página o lo hacen en Mi Negocio, ¿verdad? Lo pueden hacer de dos formas, o acuden ustedes al registro mercantil o lo hacen en línea. Entonces, al momento de ustedes realizar la inscripción de una empresa, les va a solicitar cuántas personas quieren ustedes inscribir como comerciantes individuales. Entonces, al momento de usted llenar los datos del comerciante individual dentro de la inscripción de la empresa, también va a tener usted tener su inscripción como comerciante individual. Ahora, ¿cuánto van a pagar ustedes para poder inscribirse como comerciante individual en el Registro Mercantil General de la República? Si esto también es algo que les surge mucho, le pregunta a uno, bueno, entonces, ¿cuánto van a cobrar? Pues ustedes de primero tienen que saber cuánto van a tener que pagar en el registro. Para una inscripción de comerciante individual, ustedes en el registro mercantil tienen que pagar 100 quetzales, ¿sí? Entonces tendrán que ustedes acudir a la agencia del Banco Banrural que se encuentra dentro del registro mercantil y solicitan que quieran hacer el pago de comerciante individual y les van a pedir ustedes ahí que efectúen el pago de 100 quetzales. Ahora, de todo pago que nosotros tengamos que realizar en el registro, el mismo debe de constar en el arancel respectivo, ¿sí? El registro mercantil, ustedes les están haciendo el cobro de algo que no corresponde, ¿sí? Entonces ustedes deben de buscar el arancel, eso lo pueden encontrar en la página del registro mercantil, ¿verdad? Ustedes buscan ahí el arancel y ahí van a encontrar en el artículo 2, ¿sí? Numeral 2.8, ustedes encuentran ahí que se paga 100 quetzales por cada comerciante individual que se vaya a inscribir en el registro mercantil. Entonces, ¿qué necesitan ustedes? Al momento que quieran inscribir a su comerciante individual, ya saben, ¿verdad? Tienen que pagar ¿cuánto? 100 quetzales. Tienen que llenar el formulario, ya sea en físico o en línea. Si es en físico, pues van a tener que ir al registro mercantil y hacer la cola ahí para las ventanillas, lo cual ahorita por el caso de la pandemia y el COVID-19, pues ya sabemos que las colas en el registro mercantil son muy, muy largas, ¿verdad? Entonces les recomiendo que ustedes tengan su cuenta en Mi Negocio, que llenen el formulario ahí, ¿verdad? Y que lo puedan hacer todo por esta vía electrónica. Entonces pagan sus 100 quetzales,
llenan su formulario, ¿verdad? Y con eso es lo único que necesitan ustedes, ¿verdad? Les van a pedir ahí que suban el DPI de la persona solicitando para ser comerciante individual y el boleto de ornato. ¿Sí? Entonces ya con ustedes, con sus 100 quetzales, el DPI del comerciante, boleto de ornato del comerciante, y llenan el formulario, y eso es todo lo que ustedes necesitan para inscribir a un comerciante individual en el registro mercantil. Perfecto. Y ya con eso pues establecimos en términos generales, ¿verdad? Esto lo vimos ya bastante, conceptos bastante básicos del comerciante individual, qué es lo que nosotros tenemos que realizar y saber en la práctica para el comerciante individual. Ahora, como el comercio, ¿sí? Cuando las empresas o sociedades comienzan a crecer, ¿verdad? Ya se necesita de la ayuda de los auxiliares, ¿sí? Digamos que los comerciantes, en este caso, ustedes los podrán ver como los propietarios de la empresa, ¿verdad? Entonces, el propietario, al ver que su empresa está creciendo, ¿sí? Dice, bueno, yo ya necesito gente que me comience a ayudar, ¿sí? Necesito gente que ya me apoye en la empresa, necesito alguien que atienda en la entrada, necesito alguien que me ayude a llevar a cabo la administración o la dirección de mi empresa, ¿verdad? ¿Qué sucede en este caso? Aquí surgen las figuras de los auxiliares del comercio, ¿verdad? Que son las personas que van a auxiliar al comerciante. O si ven ustedes en el código de comercio, van a ver ustedes de que ahí se le establece la palabra como principal, ¿verdad? Que va a ser el comerciante, que va a ser el propietario de la empresa. Entonces el principal o el comerciante en este caso pues ya requiere de cierta ayuda, ¿verdad? Entonces el Código de Comercio establece ciertas figuras como auxiliares que pueden apoyar en el comercio para realizar sus actividades comerciales. Esto los encontramos nosotros a partir del artículo 263 del Código de Comercio. Ahí encontramos al primer auxiliar que regula el código, ¿verdad? Al cual conocemos nosotros como factor. Para efectos de la presentación de hoy, pues únicamente me voy a encargar de darles una definición de cada auxiliar, ¿verdad? Sí, para que ustedes entiendan en qué consiste cada uno por el tiempo. Si me pongo a decirles todas las cuestiones, todas las incidencias de cada auxiliar, créanme que podemos pasar aquí toda la noche, ¿verdad? Entonces veamos primero el factor artículo 263. Ese mismo artículo a nosotros nos otorga en qué consiste el factor, ¿verdad? El factor es la persona quien en nombre del comerciante dirige una empresa o establecimiento mercantil. Y ahí entre paréntesis les puse a ustedes el gerente. Ustedes han visto los gerentes de las empresas, sí, que es la persona que se encuentra encargada del establecimiento. Si bien es cierto, en la mayoría de los casos ustedes buscan un gerente de una tienda y no va a ser el propietario de la empresa, ¿verdad? Sino simplemente es una persona que ha sido contratada para ejercer esta figura, que es el factor. Recuérdense que los auxiliares, ¿qué diferencia tienen con el comerciante individual? Que los auxiliares ejercen en nombre de quién, del principal, como se ve en este apartado del Código de Comercio, o cómo, o del propietario de la empresa. Entonces ellos ejercen en nombre de dicho propietario, ¿verdad? Son contratados para realizar ciertas actividades a nombre de otra persona. Entonces el factor en este caso sería lo que ustedes conocen más comúnmente en la práctica como el gerente. Eso lo ven en el artículo 263. Ahora, si también el factor, ¿cómo lo van a nombrar ustedes, verdad? El, el principal tiene ciertas formas de nombrarlo. El factor puede ejercer sus actividades ya sea mediante algún mandato con representación, ¿verdad? O también mediante algún nombramiento que le haga el principal. Entonces, estas son las formas que ustedes pueden nombrar algún factor de su empresa. Y recuérdense que ya sea el mandato o el nombramiento, ¿verdad? Que ustedes hagan del factor, lo van a tener que inscribir en el registro mercantil para que ya conste como un auxiliar de comercio. Muy bien. Entonces ya vimos, ya sabemos en qué consiste el factor. Solo quiero que aprendamos ahorita los conceptos básicos, ¿verdad? Y sepamos diferenciar bien
la diferencia entre cada uno de los auxiliares. Vamos entonces con el siguiente auxiliar de comercio que regula el Código de Comercio en el artículo 273. ¿Qué entendemos nosotros por dependiente? ¿Sí? Yo sé que este auxiliar del comercio no tiene su propio apartado, ¿verdad? Si nos encuentra ahí escondido en el capítulo de los factores, pero si vemos ahí en el artículo 273, si quieren ustedes apuntar ahí en su código, pongan ahí dependiente, ¿verdad? ¿Quién es el dependiente? Es quien desempeña una actividad propia del tráfico o giro comercial de una empresa o establecimiento en nombre del propietario. ¿Sí? Ahí les puse entre paréntesis comerciante para que ustedes entiendan que el propietario, pues en este caso sería el comerciante individual o el principal, que es otra figura que vamos a encontrar en este apartado del Código de Comercio. Ahora, para que ustedes entiendan mejor quién es el dependiente, les voy a dar un ejemplo. Un dependiente puede ser la persona que atiende al público, ¿sí? Esa persona se le conoce como ¿qué? Como dependiente, porque si bien es cierto, va a actuar en nombre del propietario, no se encarga de dirigir la empresa como tal, como lo hace el factor, sino que el dependiente va a tener una actividad en específico. Si en este caso la persona que atiende al público, ¿cuál va a ser su actividad? Va a ser brindarle información a las personas de la empresa, realizar cobros, ¿verdad? La persona que atiende la caja también se les conoce como dependientes. Pues estas personas realizan únicamente una actividad en específico del giro comercial de la empresa. Sí, entonces dentro de una empresa pueden existir varios dependientes quienes le pueden rendir cuentas a un factor. Entonces, si se dan cuenta, ya vamos viendo aquí varias diferencias entre los distintos tipos de auxiliares de comercio que regula aquí el Código de Comercio. Sí, entonces el dependiente es la persona que va a realizar una actividad en específico dentro del giro comercial de la empresa y siempre, pues ya como vimos que los auxiliares siempre van a ejercer todas sus actividades en nombre del comerciante principal, propietario, como lo establece aquí el Código de Comercio. Ahora, el siguiente auxiliar de comercio que regula el Código de Comercio. Siento que estoy diciendo bastante comercio, ¿verdad? Valga la redundancia, pero vamos al artículo 280. Quiero que veamos la figura del agente de comercio. ¿En qué consiste el agente? Es quien actúa de modo permanente en relación con uno o varios principales. Sí, aquí puede actuar a nombre de uno o varios propietarios, ¿verdad? Promoviendo contratos mercantiles o celebrándolos en nombre y por cuenta de los principales. ¿A qué se refieren con los agentes? Si a los agentes tienen una clase de un poco más de libertad, como son los factores y los dependientes, ¿verdad? Sino estas personas ya tienen una libertad de ¿qué? De celebrar contratos mercantiles a nombre y por cuenta de los principales. Sí, estas personas ya pueden trabajar en sucursales, ¿verdad? Esas son cuando las empresas ya se quieren establecer en otros lugares, ¿verdad? Que no son su lugar principal, pues ya establecen, pueden mandar agentes. Sí, digamos que aquí les doy un ejemplo, mandamos agentes al interior de la República para que celebren contratos en nombre de mi empresa, ¿verdad? A eso se le conoce como los agentes. Ahora, en la figura de los agentes de comercio tenemos dos clases distintas. Si pueden ver aquí, tenemos primero a los agentes dependientes. ¿Quiénes serán los agentes dependientes? Son los agentes que forman parte de la empresa del principal, o sea que son contratados por el principal y forman parte de su empresa y están ligados por una relación laboral. ¿Sí? Son trabajadores directos del principal y de su empresa y se les otorga la libertad de promover contratos mercantiles y celebrarlos en nombre y por cuenta del principal, ¿verdad? Entonces, esos son los agentes dependientes. Si ven ahí el nombre, pues dependen directamente del principal. Luego tenemos a los agentes independientes. Estos dos los encontramos ahí mismo en el artículo 280, ¿verdad? Para que no se vayan a confundir.
Todos están dentro del mismo apartado en el Código de Comercio. Ahora, ¿quiénes son los agentes independientes? Los agentes independientes actúan por medio de su propia empresa, ¿sí? Y están ligados por un contrato mercantil. A este contrato mercantil nosotros lo conocemos como un contrato de agencia. Ahora, existen ciertas discrepancias, si así se pudiera decir, en cuanto a los agentes independientes y si se pueden considerar como auxiliares del comercio o no. Esto es meramente doctrinario, ¿verdad? Pero si ustedes leen los libros que explican esto, hay algunos autores que establecen esta discrepancia. ¿Y por qué? Porque aquí establece que los agentes independientes actúan por medio de su propia empresa. Sí, o sea, que tienen su propia empresa y no dependen directamente de un principal. Entonces, aquí algunos autores establecen que ellos no consideran a los agentes independientes como auxiliares, sino que ya son comerciantes individuales que ejercen esta actividad como intermediarios. ¿Sí? Ahora, ¿qué considero yo? Los agentes independientes en este caso, si bien es cierto, tienen su propia empresa, ¿verdad? Están ligados con un contrato mercantil que es el contrato de agencia. Entonces, este contrato de agencias es el que va a crear la dependencia de los agentes independientes con el principal. Y dentro de dicho contrato se pueden establecer que no puedan ejercer otras actividades. Porque si ven ustedes ahí en el artículo 280, en el siguiente párrafo, establece que los agentes independientes tienen la libertad de ejercer sus propias actividades mercantiles, ¿verdad? Pero si vemos el artículo 281, establece que dentro del contrato de agencia que se puede celebrar, se pueden establecer las prohibiciones de realizar sus propias actividades comerciales, ¿verdad? Entonces, esto solo es como un comentario que yo les hago a ustedes, si alguna vez les llegara a surgir la duda o si se los llegaran a preguntar, ¿verdad? Entonces, podrían establecer ustedes que la dependencia, pues va a darse mediante el contrato de agencia que va a celebrar el agente independiente con el principal. Y dentro de dicho contrato, pues ya se le van a poder otorgar las prohibiciones correspondientes al agente independiente al momento de ejercer sus funciones como auxiliar del comercio. ¿Sí? Perfecto. No sé si me hacen favor de cambiar a la diapositiva. Bien, ya vamos a ir terminando, ¿vieron? No los quiero mantener aquí mucho tiempo. Luego tenemos a los distribuidores o representantes. Estos los encontramos en el artículo 280, tercer párrafo. Sí, estos son otros auxiliares del comercio que no tienen su propio apartado, ¿verdad? Pero ahí en el artículo 280, en el tercer párrafo, si ustedes quieren apuntar ahí o poner en grande, distribuidores o representantes. ¿A quienes se les conoce como distribuidores o representantes? Ya con el nombre de distribuidor, ustedes ya creo que se van a hacer un poquito la idea a qué se encargan estos auxiliares del comercio, ¿verdad? Porque son las personas quienes por cuenta propia venden, distribuyen, promueven, expenden o colocan bienes o servicios de una persona natural o jurídica, quien es el principal en este caso, ¿verdad? Y se encuentran ligados por un contrato de distribución o representación. Ahora, ¿qué sucede en el caso de estos auxiliares? Estos ya ejercen por cuenta propia, ¿sí? ¿Qué sucede en este caso? Como ejercen por cuenta propia, ellos no están ofreciendo bienes propios, sino los bienes o servicios que ellos ofrecen ya son del el principal. Entonces el principal les da los bienes y les dice, bueno, ustedes van a ser distribuidores de mis bienes, van a ser mis auxiliares, ahora por su cuenta ustedes véndanlos, ¿sí? Entonces ya, con esta distribución o representación, mediante el contrato correspondiente, ya van a ejercer ellos como distribuidores o representantes de una empresa. Por eso ven ustedes, no sé si han visto en algunas tiendas que dicen distribuidor oficial de y hacen constar la marca, ¿verdad? O representante de la marca tal y tal, o de la empresa tal y tal. Entonces, en este caso, pues como son distribuidores, se ejercen como auxiliares ligados mediante ¿qué?
un contrato de distribución o representación. Y en estos contratos, pues ya se van a establecer todos los términos y condiciones a los cuales se tienen que sujetar ambas partes. Muy bien, entonces con eso ya vimos los factores, ¿verdad? Ya vimos a los agentes del comercio, ya vimos a los dependientes, a los distribuidores o representantes, y luego en el artículo 292 tenemos al corredor o corredores. Veamos, el corredor es la persona quien de forma independiente se dedica a poner en contacto a los interesados en la conclusión de un negocio, sin estar ligado a ninguna de las partes, y se encuentra ligado mediante un contrato de corretaje. En la práctica, los más comunes que ustedes van a encontrar de esta figura, no sé si ustedes han visto a los famosos corredores de los bienes raíces, ¿verdad? Es más, hay empresas o personas que se dedican únicamente al corretaje. ¿Y a qué se dedican estas personas? Se dedican a poner en contacto a las personas para concluir un negocio. ¿Sí? Entonces estas personas, por dicha comunicación, ¿verdad? Sí, o por ese contacto que ellos crean, pues ya cobran ellos su cuota correspondiente. ¿Sí? Entonces, el corredor es la persona que pone en contacto a ambas partes para que puedan concluir un negocio jurídico. Y es importante que nosotros sepamos de que el contrato que se va a celebrar en este caso se le denomina el contrato de corretaje. Muy bien. Y por último, tenemos al comisionista, artículo 303 del Código de Comercio. Al comisionista. Ustedes ven la palabra comisión y ya se van a hacer ustedes más o menos una idea a qué se refiere con este auxiliar de comercio. El comisionista es quien por cuenta ajena realiza actividades mercantiles. ¿Sí? O sea que realizan todas las actividades mercantiles que nosotros vimos en el artículo 2. ¿Sí? Esas 3 actividades mercantiles las realiza por cuenta ajena. Y a cambio de realizar estas actividades por cuenta ajena, recibe ¿qué? Una comisión, ¿sí? Por eso se le denomina comisionista, porque a cambio de realizar estas actividades por cuenta de otra persona, recibe una comisión. Y con esto tenemos los 6 auxiliares de comercio que regula el Código de Comercio. Entonces es importante que nosotros podamos manejar bien estos conceptos, ¿verdad? Esta clase fue, si puede decirse, un poquito como un curso intensivo, ¿verdad? O más o menos como una introducción a lo que son los comerciantes individuales o auxiliares del comercio. Es importante que estos conceptos, ¿verdad? Nosotros los sepamos manejar, ¿sí? Los auxiliares sepamos diferenciar en qué consiste cada uno de los mismos. Y ya, cuando nosotros tomemos nuestro código de comercio y leamos todos los demás artículos que establece cada una de estas figuras, ya nosotros nos vamos a crear una idea ya más específica de cada una de las figuras, ¿verdad? Por el tiempo que teníamos hoy de 1 hora, pues solo les di como que un vistazo a lo que ustedes van a ver en su curso próximamente en el 8º semestre de Derecho Mercantil, ¿verdad? Para que ustedes ya tengan una idea de qué es lo que van a recibir ustedes en su semestre en la universidad. Y pues si bien tengo conocimiento, también pueden haber pues abogados que también están aquí en la transmisión, ¿verdad? Pues yo sé que ustedes ya manejan este conocimiento, pero nunca está de más repasarlo, ¿verdad? Y que nosotros sepamos cuáles son estos conceptos que nosotros tenemos que manejar para que nosotros vayamos entendiendo estas figuras del derecho mercantil. El derecho mercantil o también en la actualidad, no sé si a ustedes les gusta decir el derecho corporativo, ¿verdad? Cuando las personas hablan del derecho corporativo, pues estamos hablando también del derecho mercantil. Y ahorita pues se podría decir que está de moda, tal vez por la necesidad que va surgiendo en las personas en la actualidad, ¿verdad? De querer emprender sus negocios. La palabra emprendedor también está de moda, ¿verdad? No sé cuántas personas tienen ahí sus perfiles de Instagram, Twitter, Facebook, todo, ¿verdad? Los famosos emprendedores, pues estas personas requieren de mucha asesoría, ¿sí? Para sus negocios que van a celebrar con sus empresas. Y es muy importante que ya nosotros comencemos a manejar estos conceptos, ¿verdad?
para brindar una buena asesoría, y pues nosotros como abogados siempre tenemos que manejar todos los temas que estén pegando mucho en la actualidad, ¿verdad? Entonces, gracias a todos los que estuvieron aquí presentes poniendo atención. Nuevamente le quiero agradecer al licenciado Ríos, ¿verdad? Que le está brindando esta plataforma a todas las personas que quieren capacitarse, ¿verdad? Conocer un poco más del derecho. Hay varias personas que les gusta, que tienen las especialidades, ¿verdad? Entonces el licenciado Ríos ha logrado reunir a todas estas personas para que ustedes puedan tener estos pequeños conocimientos. Pues yo honestamente no creo que tenga tanta experiencia como otras personas que han estado presentes en estas presentaciones, ¿verdad? Pero sí es muy importante que lo poco que conozcamos o lo que poco que sepamos, que lo sepamos compartir con las demás personas, ¿verdad? Entonces ahí gracias a Otto, que ya está aquí. Muchas gracias a todos ustedes los que estuvieron aquí presentes en la transmisión, ¿verdad? Y fue un gusto conocerlos. Espero que en algún momento nos podamos conocer en persona, ¿verdad? Ya cuando todo esto pase. Y pues ahí saludos a Otto y a Romeo, y también al licenciado Ríos, que no se encuentra presente. Pues le quiero agradecer también a él y a las plataformas Facultad Inteligente y Más Derecho. Y entonces feliz noche a todos ustedes y muchas gracias por este tiempo. Hombre, Benji, muchas gracias a vos, como te decimos de cariño. Gracias por tu tiempo, por tener la oportunidad de compartir esto con nosotros y la importancia de la formación. Estamos a punto de entrar a un próximo semestre. La próxima semana iniciamos ya octavo semestre y es muy importante estas plataformas que nos ayudan a prepararnos y a sentar una base para lo que vamos a ver en un futuro y que ya no se nos dificulte tanto. Entonces, Benji, agradecidos con vos por tu tiempo y por lo crack que sos. Y también a todos por su sintonía. Muchísimas gracias por acompañarnos en este live. Les recordamos, el día viernes es la tercera y última sesión de estas clases de Introducción al Derecho Mercantil. Se abordará un poco acerca de las sociedades mercantiles y las generalidades de las mismas. Así es, pues muchísimas gracias otra vez al licenciado Benji, también a Otto, pues por estar acá con nosotros, acompañándonos. Nuevamente hacerles el recordatorio que Otto acaba de hacer. El próximo viernes hay clase, nos vemos, va a estar muy buena y además, pues por supuesto vamos a compartirles y a darles las instrucciones para dos cosas en específico. Primero, para descargar el material académico. Estamos pues preparando todas las presentaciones, algunas lecturas que vamos consiguiendo y así pues podérselos compartir y darles las instrucciones para obtenerlos. Y en segundo lugar, darles las instrucciones para que puedan ustedes obtener su certificado de que participaron en estas clases virtuales, ¿verdad? En este curso de 3 sesiones que fue muy valioso y pues que por supuesto aprender y repasar jamás cae mal. Así que les agradecemos mucho. Les extiendo un cordial saludo del licenciado Juan Carlos Ríos, que en esta noche no nos pudo acompañar, pero que pronto va a estar con nosotros. También pues les agradezco muchísimo el acompañamiento y apoyo de todo el equipo de las plataformas Más Derecho y Facultad Inteligente, con quienes estamos sumamente comprometidos para seguir dando apertura a estos espacios académicos que son tan importantes para nosotros como estudiantes, pero también para los profesionales, para que se sigan formando y para que sigan repasando, que es muy importante. A todo, pues, nuestros amigos maestros, también muy agradecidos con ellos. Estén pendientes del próximo recordatorio, va a estar acá en nuestras páginas de Facultad Inteligente, Más Derecho, la página del licenciado Juan Carlos Ríos. Ustedes lo pueden encontrar a partir de mañana por la noche para que activen el recordatorio y de esa manera pues no se pierdan la tercera y última sesión de este curso intensivo de Introducción al Derecho Mercantil. Para mí ha sido más que un gusto pues estar acompañándoles. Mi nombre es Romeo Méndez, estamos para servirles y lo más importante, estamos construyendo una facultad inteligente. Que estén muy bien, feliz noche.